Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, profe. ¿Qué Buen tal? día, Buen profe. día. Bueno, Buen día, profe. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Vamos a ir iniciando con el teórico de hoy. Nosotros hoy vamos a empezar con tema nuevo, terminamos el tema de enzimas, ¿sí? La semana que viene va a haber un parcialito de enzimas, yo le voy a informar en qué horario va a ser el parcialito, va a ser el mismo horario para todas las comisiones, de modo que directamente se van a meter al examen y lo van a resolver, va a ser un examen tipo choice, van a tener unas 10, 15 preguntitas, y con eso vamos a evaluar toda la parte de enzimas, ¿sí? Eso va a ser más o menos el miércoles de la semana que viene, como para que se vayan organizando, ¿sí? Probablemente sea en este horario, a las 7 de la mañana, que en general la mayoría no tiene otra actividad, así que tempranito resuelven el parcialito de bioquímica y después ya quedan libres para el resto de las actividades. Yo en el transcurso de esta semana les voy a subir el cronograma de actividades para la semana que viene, primer semana de abril. Volvemos a los 2 teóricos semanales, ¿sí? Yo ya les voy a poner los horarios que le corresponde. Fíjense ustedes a qué comisión pertenecen y ahí ven cuál es el segundo horario del teórico. El primer horario va a ser este, y el segundo horario ya lo van a ver en plataforma, eso se los voy a subir en el transcurso de esta semana. Entonces, tengan presente que esta semana tenemos propuestas, actividades de seminario, los que no tuvieron su seminario, su segundo seminario que habla sobre enzimas, los que no tuvieron la semana pasada la van a tener esta semana. Así que estén atentos a sus horarios de seminario, les van a llegar los links. Tienen seminarios con la profesora Bess y con la profesora Beligoy. Hoy, mañana, pasado, lunes, martes, miércoles, hay seminario. Lo otro que le iba a decir, el teórico, este es el único teórico que vamos a tener esta semana, está. Ya la semana que viene volvemos a los 2 teóricos semanales, ya nos empezamos a normalizar, ¿sí? Lo otro que le iba a decir, se les subió material para que empiecen a hacer el primer trabajo práctico a aquellos que no lo resolvieron. Por ejemplo, viernes y sábado, que correspondía a lo de Altamira, se subió. Tienen hasta el miércoles de esta semana para responder un foro que él propuso para que trabajen ustedes, y él, a partir de la participación en foro, va a ir tomando las asistencias, ¿sí? Y el cumplimiento del trabajo práctico. La profesora Bess también subió material, bueno, van viendo que los docentes van subiendo el material para que ustedes trabajen y tengan la actividad de trabajos prácticos. Y las comisiones que no tengan trabajos prácticos esta semana, que quedaron pendientes, terminamos la semana que viene con el primer trabajo práctico de laboratorio, ¿sí? Algo más les iba a decir. Bueno, estén atentos que voy a subir entonces el cronograma para la semana que viene ya. Hasta esta semana ustedes tenían un cronograma pautado. Y bueno, como dije, hoy empezamos con tema nuevo. La semana pasada terminé con enzimas, les subí las grabaciones de las clases para que las puedan volver a ver. Tienen el PDF, así que el material lo tienen disponible. Para este tema, que es el tema de comunicación, chicos, también tienen un PDF que les voy a subir, y les voy a ir subiendo las clases grabadas. En el PDF tienen toda la información desarrollada, donde pueden leer y estudiar, ¿sí? Y después nos queda las clases grabadas, que yo les voy subiendo para que la puedan volver a ver. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, me gustaría compartir pantalla, ahora que ya estamos todos unidos, me gustaría compartir pantalla y vamos a iniciar con la clase de hoy.
¿sí? ¿Es primer parcialito cuándo mismo? Lo primero. Probablemente sea el miércoles a las 7 de la mañana, miércoles de la semana que viene, miércoles 7 creo que es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, miércoles 7 de abril a las 7 de la mañana, ya les voy a confirmar. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno. Vamos a compartir pantalla entonces, cualquier cosa me escriben por el chat o me hablan, no hay problema chicos, yo los escucho, ¿sí? Bueno. Vamos. Ahí está. Un segundito. Profe, una duda. Sí. Hoy en el parcial va a entrar todo el contenido que vamos a ver hoy. Es un parcialito de enzimas. Hoy empezamos tema nuevo. Solo enzimas, gracias, profe. Solo de enzimas. Si ustedes se fijan en el cronograma general que yo les subí a comienzo, ahí en la carpetita que dice cronogramas, van a ver que dice parcialito exclusivamente, dice enzimas. Son los 3 primeros teóricos que se van a evaluar la semana que viene. Esto entra en el segundo parcialito. Así que es hasta lo que vimos la semana pasada solamente. Bueno, este es el nuevo tema, comunicación entre células, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy no van a ser procesos específicos, sino más bien hoy está planteado ver mecanismos generales de la comunicación celular, mecanismos generales de la importancia, vamos a hablar un poquito de la importancia de esta comunicación entre células, vamos a hablar de la importancia de los distintos procesos que pueden llevar a una comunicación y cuáles son. Vamos a hablar más que nada de una clasificación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por una primera idea principal que nos tiene que hacer razonar la importancia del tema que empezamos a trabajar hoy, así como yo les dije la importancia de tener enzimas en nuestro organismo, y eso lo discutimos la primera clase de enzimas. La idea hoy es tratar de entender por qué es importante la comunicación entre células, ¿sí? Una de las cosas que surgen al tratar de buscar la importancia de la comunicación entre células es el preguntarnos por qué la pluricelularidad, los organismos pluricelulares tardaron tanto en evolucionar a lo largo de la historia. Y se piensa que la respuesta está relacionada con la necesidad que tienen los organismos pluricelulares para generar o formar señales que le permitan a sus células comunicarse entre sí. Si estos mecanismos de comunicación no existen, no son adecuados, no hay una coordinación en el comportamiento, ustedes piensen que un organismo pluricelular tiene que trabajar en conjunto. Si no se pueden comunicar las células de diferentes tejidos entre sí según las necesidades que tiene ese organismo, es imposible hablar de pluricelularidad. Bueno, como estos mecanismos de comunicación tardaron en aparecer a lo largo de la evolución, fue por eso que recién cuando estos mecanismos aparecieron, surgió la posibilidad de que existan, digamos, organismos pluricelulares. Si no, era imposible que eso ocurra. Ahora bien,
¿Por qué es importante o a qué hace referencia la comunicación entre células? La comunicación entre células, como dije, es necesaria para que el organismo pluricelular se pueda adaptar o ajustar a las condiciones del medio donde se encuentre. Pueda responder a situaciones de estrés, pueda responder a cambios en la temperatura, puede responder a situaciones donde hay más o menos disponibilidad de nutrientes. A todo eso tiene que ser capaz de responder un organismo vivo y de eso depende su vitalidad, ¿sí? Lo que les estoy diciendo con esto es que es imposible que exista vida de organismos pluricelulares si no hay comunicación entre células. Esa comunicación se llama plasticidad. Los organismos pluricelulares presentan plasticidad para poder ajustarse a las condiciones del medio ambiente que los rodea. ¿Cómo se logra esa plasticidad? Como ya le dije, por la comunicación entre células. Esa comunicación se da por 3 grandes sistemas que van a coordinar que tejidos, células, órganos se puedan comunicar entre sí. Esos 3 grandes sistemas son el sistema nervioso, el sistema hormonal y el sistema inmunológico. La comunicación que hay en el sistema nervioso nosotros la vamos a mencionar, pero no vamos a hacer demasiado hincapié aún en lo que es comunicación del sistema nervioso. Vamos a hablar un poco de comunicación nerviosa en la segunda era, y ustedes quizás van a trabajar mucho más la comunicación nerviosa en fisiología, ¿sí? A nosotros nos va a interesar fundamentalmente en bioquímica lo que es la comunicación hormonal. Vamos a describir dentro de un ratito de qué se trata una comunicación hormonal. Y la comunicación en el caso del sistema inmunológico, que en este caso el sistema inmunológico lo que hace es censar qué es propio y qué es extraño dentro de nuestro cuerpo, y todo lo que reconoce como extraño trata de eliminarlo, ¿sí? Esa es la función en cuanto a la comunicación que tiene el sistema inmunológico. Vamos a ver que tiene receptores también para lograr esa comunicación, tiene moléculas mensajeras, y sobre eso vamos a hablar específicamente la tercera era, ¿sí? Nos vamos a dedicar a hablar de la comunicación inmunológica en la tercera era. Por lo tanto, ahora lo que nos queda para ir viendo es comunicación hormonal más que nada, ¿sí? Bueno, no va a ser el único tipo de comunicación que vamos a mencionar, ahora vamos a ver la clasificación y ahí se van a dar cuenta que por ahí quizás hablemos de algún otro tipo de comunicación. Todos estos mecanismos de comunicación, tanto el nervioso, el hormonal, el inmunológico, operan por medio de mensajes químicos. Vamos a tener moléculas mensajeras involucradas en la transmisión de mensajes. Bueno, ¿qué elementos son fundamentales para que haya una comunicación? ¿Qué necesitamos para que exista una comunicación? Primero, la elaboración de un mensaje. Sin un mensaje que transmitir, sin un mensaje que tenga que ser comunicado, es imposible que hablemos de comunicación. O sea que lo primero que tiene que estar es el mensaje. Ese mensaje puede ser: mi organismo está en ayuno, hay que buscar nutrientes de los almacenamientos, mi organismo está en posingesta, podemos usar los nutrientes que ingresan del exterior, pero a la vez tenemos que almacenar para la situación de ayuno. Estoy en una situación de estrés, tengo que tener mi organismo preparado para la huida, para el escape, que es lo que nos prepara el estrés. Estoy en una situación de baja temperatura, tengo que hacer algunos acondicionamientos para mantener mi temperatura corporal. Bueno, los mensajes provienen de qué es lo que le ocurre a mi cuerpo, en qué situación se encuentra mi cuerpo, y ese mensaje tiene que ser transmitido a diferentes tejidos para que haya una respuesta.
Entonces, tenemos un mensaje, hablamos de mensaje, palabra, escrito o señal. Nosotros hablamos de señales, ¿sí? Hablamos de señales químicas, moléculas mensajeras que son moléculas químicas. Ya vamos a ver de quiénes se trata, ¿sí? Ese mensaje tiene que ser enviado. A veces el envío se hace simplemente en un espacio intercelular, porque el mensaje va de una célula vecina a otra. A veces el mensaje tiene que ser enviado a través de grandes distancias y tengo que usar, por ejemplo, mi mayor vía de transporte en mi cuerpo, que es la circulación sanguínea. La circulación sanguínea se va a encargar justamente de trasladar la mayor parte de moléculas mensajeras, ¿sí? Bueno, el otro punto es la recepción. Van a tener que existir células que van a ser el blanco de ese mensaje, que es hacia quienes va a estar dirigido ese mensaje. Y esas moléculas mensajeras, esas células blanco o células aceptoras del mensaje, para poder recibir la molécula mensajera, tienen que tener un receptor. Acá viene la importancia de que existan proteínas, los receptores van a ser proteínas que reconozcan con una elevada especificidad a la molécula mensajera, la interpreten frente a la llegada de una molécula mensajera y la unión a un receptor. Hay que interpretar la señal o el mensaje que trae la molécula mensajera, y a partir de ahí tenemos que generar una respuesta. Ejecutar aquello que significaba el mensaje. La célula aceptora va a tener que provocar una respuesta en base a la llegada de la molécula mensajera. Entonces, todos estos elementos van a ser importantes. ¿Qué etapas va a tener, por lo tanto, después de lo que yo les acabo de contar, qué etapas va a tener una comunicación celular? Bueno, ante un estímulo, como yo les dije, los estímulos pueden ser diferentes. Mi organismo puede interpretar que estoy en una situación de ayuno, y eso lo va a interpretar porque los niveles de glucosa van a descender en sangre, y a partir de ahí el descenso de glucosa en sangre va a ser el estímulo donde la célula, a partir del cual la célula emisora libera una molécula señal o un mensajero químico. Cambios de temperatura, como yo les dije, situaciones de estrés que afecten a nuestro organismo, todo eso van a provocar estímulos en una célula emisora, que a partir de ese estímulo va a empezar a liberar una molécula señal o un mensajero químico. Ese mensaje debe difundir a través de un canal, como les dije. Si la comunicación es entre células vecinas, el canal por el cual difunda el mensaje va a ser simplemente el espacio intercelular. Si debe ser transportado el mensaje distancias mucho mayores, voy a usar fundamentalmente la sangre. Es un canal bastante utilizado en nuestro caso. Nosotros vamos a usar muchísimo la sangre como canal para transportar moléculas mensajeras. Este mensaje a través del canal va a llegar a una célula aceptora, ¿sí? Que tiene que recibir el mensaje a través de un receptor. La unión del mensaje químico al receptor va a desencadenar una respuesta. Como les dije, tiene que haber cambios en la célula aceptora del mensaje, cambios en la función, cambios en cuanto al metabolismo, cambios en cuanto a que puede empezar su desarrollo o proliferación, ¿sí? Todo va a depender indudablemente de cuál es la señal que trajo la molécula mensajera, cuál es el mensaje que trajo la molécula mensajera.
Y bueno, otro punto importante que no les mencioné, pero está bueno acá verlo en la parte de las etapas, es que la señal cesa en algún punto, una vez que llega el mensaje, genera una respuesta, van a tener que existir en las células mecanismos que produzcan un cese de la señal y en ese punto la respuesta termina. ¿Mm? Entonces, todas estas etapas se tienen que ir observando cada vez que nosotros estudiemos un mecanismo de comunicación entre células. Vamos a estudiar diferentes mecanismos de comunicación, cada uno va a tener su particularidad en especial, ¿sí? Y bueno, en esas particularidades vamos a necesitar tener presente estas etapas. Se libera la señal, se traslada, llega a la célula aceptora, es reconocida por un receptor, la célula aceptora responde y tiene que haber un mecanismo para que la señal cese y la respuesta termine. Todo eso tiene que estar presente en este proceso de comunicación. Profe, Sí. se o organismo no, continua em jejum, então não cessa. A ver, no entendí tu pregunta. Si el organismo continúa en ayuno, entonces no responde, decís vos. Não cessa, continua a mensagem, Ajá. então não El cessa. tema es, a ver, Fabio, vos estás en ayuno. Ese es tu estímulo, ¿no es cierto? Sim. ¿Qué hace tu organismo? ¿Cómo se da cuenta que está en ayuno? Porque bajan los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Descienden por valores inferiores a un determinado valor, desciende por debajo de ese valor y entonces tu organismo dice, ups, estoy en ayuno. A partir de ahí se libera una hormona mensajera que va a unirse a receptores en diferentes células y las células que van a empezar a hacer, van a empezar a darse cuenta que ya no pueden usar la glucosa sanguínea porque está baja y tienen que empezar a usar otro tipo de nutrientes. Entonces, ¿qué va a pasar? El tejido adiposo va a empezar a hidrolizar triglicéridos y va a liberar ácidos grasos. La mayor parte de los tejidos van a usar esos ácidos grasos. Esa es la respuesta. O estás respondiendo al ayuno, ¿sí? Sim. Vos decís, la señal cesa. La hormona que activó esto va a cesar, ¿sí? Pero si sigue el ayuno, se sigue estimulando, se sigue liberando. Es como que mientras esté el estímulo, vos vas a seguir teniendo moléculas mensajeras que te sigan provocando. La primera molécula mensajera que activó esto cesa, pero va a venir una segunda, va a venir una tercera y es como que vas a prolongar esto mientras sigas en ayuno. ¿Sí? ¿Está? Gracias. Dale. Bueno, lo que tendríamos que ir viendo despacito hoy es una especie de clasificación. Una clasificación de mecanismos de comunicación, ¿sí? Pero vamos a ver que pueden haber diferentes tipos de clasificaciones, dependiendo qué es lo que tenemos en cuenta para hablar de comunicación. Si tenemos en cuenta la manera en que se transmite la señal, van a haber dos grandes grupos de mecanismos de comunicación. Vamos a tener aquellas células o tejidos que emplean un cambio de potencial eléctrico en su membrana para transmitir la señal. Este cambio de potencial eléctrico, chicos, tiene que ver con apertura de canales, despolarización de la membrana o hiperpolarización de la membrana. Ya en fisiología van a estudiar qué es la despolarización de la membrana o la hiperpolarización de la membrana, y este tipo de modo de transmitir una señal es característico de la transmisión nerviosa. O sea, las neuronas, cuando se comunican unas con otras, parte de su comunicación es por cambios en el potencial eléctrico. ¿Sí? Parte, dije, no todo, porque tienen también una comunicación
por moléculas mensajeras. Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Después, como bien dije, la otra forma de comunicarse es por moléculas químicas, por medio de transmisiones de señales. Esas moléculas químicas pueden ser hormonas, cuando la libera una glándula, pueden ser citoquinas, cuando la libera una célula del sistema inmune, pueden ser factores de crecimiento o neurotransmisores en el caso de las neuronas, ¿sí? Los factores de crecimiento pueden ser liberados por cualquier tipo de célula. Y en el caso de los neurotransmisores, por las neuronas. Entonces, dependiendo qué tipo de molécula mensajera tenemos, va a haber a su vez una comunicación por moléculas mensajeras hormonal, por citoquinas, por factores de crecimiento o por neurotransmisores. Y si no, el primer caso donde hay cambios en el potencial eléctrico de la membrana de la célula y de esa manera se transmite el mensaje. Bueno, esta clasificación es la que más vamos a usar, según la relación que existe entre célula emisora de la señal y la receptora. Esta clasificación se usa más que nada para las señales químicas, cuando la molécula mensajera es una señal química, no cuando hay despolarización en la membrana, sino que acá hay liberación de una sustancia o hay una molécula química que envía el mensaje de una célula a otra. Teniendo en cuenta las características de la célula que envía la señal o emisora y la célula blanco o aceptora de la señal, podemos hablar de una transmisión intacrina. Esta transmisión intacrina se caracteriza porque la misma célula que es liberadora del mensaje es aceptora, pero la característica es que el mensaje no sale al exterior de la célula. Ustedes en ese caso tendrían, les voy a hacer un dibujito para que me puedan entender sobre la transmisión intacrina. Voy a hacer un dibujito acá. Ahí. Vamos. Esta sería una célula, ¿sí? El núcleo. Acá van a estar las vesículas conteniendo el mensaje. El mensaje va a estar guardado en pequeñas vesículas. Y por ejemplo, ustedes tienen una mitocondria, por decirles algo, o tienen un retículo endoplásmico, ¿está? Un retículo endoplásmico, y en determinado momento esta célula libera a su citoplasma las moléculas mensajeras, el mensaje químico es liberado al citoplasma y se puede unir a receptores que tiene la mitocondria o se puede unir a receptores en el retículo endoplásmico, y de esa manera esta célula empieza a generar una respuesta biológica. O sea, la sustancia química, que es la molécula mensajera, no abandona el interior de la célula que lo genera. La misma célula es liberadora del mensaje y aceptora, pero la condición es que la molécula mensajera nunca sale al exterior, al líquido extracelular. Su canal va a ser el líquido intracelular, ¿sí? En el líquido intracelular va a salir de una vesícula donde está almacenada y va a migrar hasta una organela donde existan receptores para ese mensaje, y ahí se va a transmitir
el mensaje y la célula va a responder de algún modo en particular. Por ejemplo, se puede unir al retículo endoplásmico y a partir de ahí se puede liberar calcio del retículo endoplásmico liso. Se pueden abrir canales para calcio, en el caso del músculo, que tiene depósitos de calcio en el retículo endoplásmico liso. Se pueden abrir esos canales y la célula va a aumentar los niveles de calcio en el citoplasma. Ese es un ejemplo de una comunicación intacta, ¿sí? Bueno, después tenemos la autocrina. La autocrina es parecida a la intacrina. ¿Y en qué punto es parecida a la intacrina? En el punto donde en la autocrina la misma célula también es emisora y aceptora del mensaje. ¿Cuál es la diferencia? Que el mensaje es liberado al líquido extracelular. Perdón. Y a través del líquido extracelular se puede unir a la propia célula liberadora del mensaje, a receptores de membrana. Fíjense que en la intacrina se unía a receptores intracelulares, acá se va a unir a receptores de membrana celular, ¿sí? Ven cómo es liberado al exterior al líquido extracelular y se une a receptores en la propia membrana de la célula que libera el mensaje. O también, chicos, esta transmisión autocrina se puede dar porque hay varias células vecinas del mismo origen embrionario, varias células iguales, y una de ellas libera el mensaje y el mensaje es recibido por las vecinas, pero del mismo origen embrionario. O sea, se puede estar comunicando un hepatocito con otro, o un enterocito con otro, o un adipocito con un adipocito vecino, siempre células que tienen el mismo origen embrionario. Y la diferencia fundamental entre la intacrina y la autocrina es, en la intacrina el mensaje nunca sale al exterior, queda en el líquido intracelular. En la autocrina el mensaje es volcado al líquido extracelular y a partir de ahí se une a receptores de membrana en la misma célula que lo liberó o en células vecinas, pero del mismo origen embrionario. ¿Sí? Por eso acá dice células vecinas iguales a la emisora. ¿Está? Bueno, vamos a otro tipo de comunicaciones. Acá también la molécula mensajera va a liberarse al espacio extracelular. También ese espacio extracelular va a ser, en el caso de la parácrina, el medio de comunicación. Y vamos a ver que la célula emisora va a liberar el mensaje al líquido extracelular en la parácrina y siendo transportado en el líquido extracelular, se va a unir a células vecinas, pero la característica es que estas células vecinas son de un diferente origen embrionario a la célula emisora. ¿Sí? La célula aceptora va a ser próxima a la célula emisora, pero van a ser células de diferente origen embrionario. Un ejemplo de la transmisión parácrina la tendríamos cuando, supongamos, un macrófago, una célula de Kupfer, un macrófago hepático, libera una señal y es recibida por los hepatocitos vecinos. ¿Sí? Otra situación, las células de la glía libera una señal a nivel del sistema nervioso y son recibidas esas señales por las neuronas. Son células diferentes, pero vecinas, y la comunicación es a través de la liberación de una molécula mensajera al líquido extracelular
y a través de su transporte entre el espacio intercelular, se transporta en el espacio intercelular, va a ir de la emisora a la aceptora, que es lo que ustedes pueden ver acá. Fíjense que esta tiene un núcleo de color celeste y esta tiene un núcleo de color rosado. Eso le da a entender a ustedes que las emisoras y las aceptoras son diferentes. Bueno, después pasamos a la transmisión endócrina, ¿sí? Todos estos mecanismos de transmisión, chicos, son clásicos en nuestro cuerpo. Nosotros quizás vamos a usar mucho la transmisión endocrina por el tipo de mecanismos que vamos a estudiar, pero eso no quita que algunas veces hablemos de transmisión autócrina, intacrina o parácrina. Yo les voy a ir, a medida que vayamos viendo los distintos temas, les voy a ir aclarando. Fíjense, esto es una transmisión autócrina, esto es una intacrina, esto es una parácrina o es una endócrina. ¿Cuál es la característica de la transmisión endocrina? En la endocrina, la molécula mensajera tiene que ser transportada grandes distancias porque normalmente la emisora y la aceptora del mensaje están alejadas una de otra. Acá, en la autocrina y la parácrina, las células emisoras y aceptoras eran vecinas. En la endocrina, la aceptora y la emisora del mensaje son células que están alejadas unas de otras, no están próximas. Y eso determina que la molécula mensajera, para ir de la emisora a la aceptora del mensaje, tenga que ser trasladada a través de la vía sanguínea. ¿Sí? Vamos a ver que la característica acá va a ser liberar la molécula mensajera al torrente sanguíneo, y a través del torrente sanguíneo la molécula mensajera va a ir de la emisora. En el caso de la comunicación endocrina, esta célula emisora se llama glándula o forma parte de algo que vamos a conocer con el nombre de glándula, ¿sí? Tenemos un montón de células endocrinas en nuestro cuerpo que liberan hormonas al torrente sanguíneo y conforman glándulas, ¿sí? Bien, como dije, se libera el torrente sanguíneo y por la sangre, recorriendo mayores o menores distancias, pueden unirse a sus células blancas aceptoras del mensaje, que pueden encontrarse a una cierta distancia de esa célula emisora. ¿Sí? Bueno, esa es la característica de la comunicación endocrina. Tiene que salir al torrente sanguíneo. En los casos anteriores dijimos, o no sale en la intacrina del líquido intracelular, ahí es transportada, o sale al líquido extracelular y solamente atraviesa espacios intercelulares. Vimos la autocrina y la parácrina, y acá ya la molécula mensajera es transportada a mayores distancias. Hasta acá, entre la intacrina, la autocrina, la parácrina y la endocrina, ¿qué diferencias podemos encontrar, además de dónde encuentra a la célula aceptora? El tiempo que tarda, ¿sí? Obviamente una comunicación intacrina es sumamente rápida, la autocrina o la parácrina seguirían en tiempos de comunicación, y la endocrina tarda un poco más porque ustedes piensen que la molécula mensajera tiene que ser liberada al torrente sanguíneo, tiene que viajar y encontrar finalmente a su célula aceptora. También podemos hablar de una comunicación yuxtacrina. La comunicación yuxtacrina tiene una particularidad que la hace totalmente diferente al resto de comunicación, de los tipos de comunicaciones que yo mencioné hasta acá.
¿Cuál es la particularidad de la yuxtacrina? La particularidad es que no hay una liberación de una molécula mensajera. Tanto en la intacrina, la autocrina, la parácrina, la endocrina, la molécula mensajera es secretada. En la intacrina, al líquido intracelular. En la autocrina, parácrina y endocrina es secretada al líquido extracelular. Acá, en la yuxtacrina, la molécula señal está unida como una estructura, una proteína en la propia membrana de la célula emisora. No se forma ni se almacena en vesículas, como en general vamos a ver en la mayoría de las comunicaciones, ¿sí? No se libera ni al líquido intracelular ni al líquido extracelular, sino que es la molécula mensajera, es una proteína de membrana que permanece todo el tiempo adherida a la membrana de la célula emisora. Y de ese modo, adherida a la membrana de la célula emisora va a tener que tener una proximidad con la célula blanco, la célula aceptora del mensaje, y esa proximidad va a tener que permitir que el mensaje unido a la membrana de la célula emisora y el receptor del mensaje unido a la membrana de la célula blanco o aceptora, contacten para que se pueda producir la comunicación. Esta comunicación, chicos, es muy característica en las células de la inmunidad, ¿sí? Los linfocitos, los leucocitos, las células que forman parte de nuestro sistema inmune, se comunican yuxtacrinamente. Se aproximan unas a otras hasta que prácticamente sus membranas toman contacto y de ese modo el mensaje que está dispuesto en la membrana de la célula emisora y el receptor del mensaje que ahora está en la membrana pero de la célula aceptora, contactan entre sí, como lo pueden ver acá, y en ese caso estas dos células se están comunicando. También tenemos una comunicación neuroendocrina. Esta comunicación neuroendocrina se da fundamentalmente entre neuronas o tenemos una opción que es la comunicación de una neurona con el músculo a través de la placa neuromuscular, que ustedes lo van a estudiar en fisiología, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la transmisión neuroendocrina? Que se libera una molécula mensajera al líquido extracelular, pero a lo que vamos a denominar el espacio sináptico. El espacio sináptico es un espacio sumamente pequeño, mínimo, que existe entre el terminal presináptico y el terminal postsináptico de dos neuronas que van a establecer la comunicación. El terminal presináptico va a corresponder a la neurona emisora del mensaje, la que va a liberar la molécula mensajera llamada neurotransmisor, y este neurotransmisor va a atravesar una mínima fracción de espacio, que es el espacio sináptico. Es mucho más pequeño que cualquier otro espacio intercelular, ¿sí? El espacio sináptico es mucho más pequeño que cualquier otro espacio intercelular. Y al atravesar ese espacio intercelular, inmediatamente se va a encontrar con receptores ubicados en la membrana de la neurona vecina, que va a ser el terminal postsináptico, responsable de recibir el mensaje. Entonces, va a ser algo semejante, si lo tuviera que comparar, chicos, la comunicación, esta era la endocrina, la que estoy hablando. Ya les voy a hablar de la neuroendocrina. La endocrina es algo semejante, no la tengo acá, no la puse, la voy a agregar, la endocrina no la puse, pero se las voy a agregar.
La endocrina es algo semejante a la parácrina, a la autocrina, quise decir, a la autocrina, con la diferencia de que son dos neuronas las que se comunican y el espacio que separa las dos neuronas es mucho más pequeño que cualquier otro espacio intercelular. Por lo tanto, si comparo una autocrina con una endocrina, la endocrina es muchísimo más rápida, ¿sí? Porque digamos, el trayecto que tiene que seguir la molécula mensajera es un trayecto mínimo. Bueno, y la neuroendocrina, que es la que figura acá, como les dije, ya les voy a agregar después en el Power la endocrina para que también la tengan como mecanismo acá en esta clasificación. La neuroendocrina es una mezcla de hormonal, que también se suele llamar endocrina, con neuronal, que es la que les acabo de describir. ¿Por qué? Porque en la neuroendocrina la molécula señal surge de una neurona, de un terminal presináptico, igual que en la neuronal, solamente que las células aceptoras del mensaje no son próximas, no están luego de un espacio sináptico, no son vecinas con el terminal presináptico. Las aceptoras están a una cierta distancia, por lo tanto, la molécula mensajera, que va a ser una neurohormona, va a ser liberada hacia la sangre, no va a ser liberado a un espacio sináptico, va a ser liberado a sangre, y por sangre tiene que buscar encontrar a la aceptora del mensaje. Como dije, la célula emisora es una neurona, es un terminal presináptico y la liberación de la molécula de señalización se hace en respuesta a la transmisión de un impulso nervioso. La diferencia con la neuronal pura o la nerviosa pura es que no atraviesa un espacio sináptico para encontrar a su receptor, sino que tiene que ser volcado al torrente sanguíneo para recorrer una cierta distancia y así hallar a la célula aceptora del mensaje. Es como una mezcla entre endocrina o hormonal y neuronal o nerviosa. Que son los mecanismos que yo les estuve explicando anteriormente. ¿Sí? Bueno, acá hay otras clasificaciones que podríamos hacer. Quizás en estas clasificaciones podemos meter a algunos de los mecanismos que ya vimos. Las uniones gap son mecanismos de comunicación que permiten el paso de iones o moléculas pequeñas en dos células contiguas. Esto se suele dar en epitelios, ¿sí? Tenemos dos células vecinas que están unidos por unas proteínas de membrana, que son proteínas de unión, que en realidad, además de unión, forman canales de comunicación. Entonces voy a tener parte de esa proteína ubicada en la membrana de la célula emisora, la otra parte de ese canal en la membrana de la célula aceptora del mensaje. Esas proteínas van a estar unidas y van a generar un espacio de continuidad entre el citoplasma de la primera célula y el citoplasma de la segunda célula. Este canal, que va a generar un espacio de continuidad, va a permitir el pasaje de iones, moléculas muy pequeñas, pueden ser también moléculas de glucosa las que atraviesen este canal, y esas sustancias a través del canal van a pasar de la célula emisora a la célula aceptora. Es una comunicación citosólica entre dos células vecinas. Se comunican los citoplasmas de dos células vecinas. En el caso de que exista una transferencia de iones, lo que va a pasar es que la segunda célula puede tener un cambio en su potencial de membrana a través de la llegada de iones desde la célula vecina a la segunda célula. Esa puede ser la respuesta biológica.
¿Está? Un cambio en el potencial de membrana. El otro tipo de comunicación yo ya les mencioné, la yuxtacrina, es contacto directo célula-célula. Yo ya hablé de la comunicación yuxtacrina y después tenemos la comunicación a través de moléculas señales, ¿sí? Bueno, acá cuando hablo de moléculas señales secretadas al líquido extracelular, en esa comunicación por moléculas señales entrarían la comunicación autócrina, parácrina, endocrina, neuronal o nerviosa y neuroendocrina. ¿Sí? En este tipo de comunicación, donde la molécula es secretada al líquido extracelular, yo estaría hablando de la autócrina, la parácrina, la endocrina, la nerviosa y la neuroendocrina. Todas esas estarían en ese mecanismo. Como pueden ver, nuestras células muestran muchísima plasticidad, pueden comunicarse de modos muy diferentes y una aclaración que les hago, una misma célula puede comunicarse de diferentes maneras, ¿sí? Una misma célula puede tener una comunicación autócrina, puede tener una parácrina, una endocrina, ¿sí? No necesariamente cada célula tiene un solo mecanismo de comunicación. En el caso de las células del sistema inmune, yo dije lo que les caracteriza es una comunicación por contacto, una yuxtacrina, pero también tienen comunicaciones autócrinas, también tienen comunicaciones parácrinas y también tienen comunicaciones endócrinas, además de la yuxtacrina. Entonces, eso lo tienen que tener presente. Y esto le da muchísima plasticidad a nuestro organismo. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos preparados, gracias a estos cientos de miles de mecanismos de comunicación que tenemos, estamos preparados para responder a las distintas situaciones a las cuales nuestro cuerpo se puede exponer. ¿Sí? Bueno, ¿qué características tenemos que tener presentes? Y es importante que recordemos cada vez que vamos a estudiar la comunicación intercelular. Bueno, una de las características, y que yo ya se los mencioné, es que tienen que tener en cuenta que la velocidad de transmisión del mensaje depende del tipo de comunicación. Obviamente la comunicación más lenta es la endocrina o la neuroendocrina, si la quisiera comparar con las otras comunicaciones. ¿Sí? Entonces, dependiendo cuál es el mecanismo de comunicación que va a utilizar una célula, a veces el mensaje va a tardar un poquito más en, digamos, llegar, o la respuesta biológica va a tardar un poquito más en producirse que en otras situaciones. Obviamente, chicos, esa velocidad con la cual yo logro la respuesta va a depender de la importancia o la necesidad inminente de lograr la respuesta, ¿sí? Si la respuesta tiene que ser inmediata, indudablemente se va a usar un mecanismo de comunicación que sea rápido. Y algo más, cuando yo digo que la comunicación endocrina es lenta, chicos, tampoco es tan lenta, ¿sí? Tiene la velocidad, digamos, tiene una velocidad menor que una comunicación neuronal, pero de igual manera es efectivo como mecanismo de comunicación. Bueno, con respecto al segundo punto, las moléculas pueden ser proteínas, péptidos pequeños, aminoácidos, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos o gases. ¿Con esto qué quiero decir? Que la molécula mensajera puede tener distinta estructura química. ¿Sí? La mayor parte de las veces nosotros vamos a hablar de moléculas mensajeras que son proteínas. Sin embargo, en otros casos puede ser un gas, como el óxido nítrico, que es una molécula mensajera muy importante y es un gas, o
pueden ser derivados esteroides, derivados de la estructura del colesterol, como lo sería, no sé, el estrógeno, la progesterona, el cortisol, la aldosterona, ¿sí? Todos esos son hormonas o moléculas mensajeras que se fabrican a partir de moléculas de colesterol. Por lo tanto, se los denomina esteroides, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante que tenga en cuenta la característica de la biomolécula mensajera? Porque es importante conocer la estructura química de la molécula mensajera. Porque en general la estructura química de la molécula mensajera lo que me va a determinar es dónde va a estar el receptor en la célula aceptora. Cosa que no va a ser menos importante, ¿sí? Si yo tengo moléculas mensajeras hidrosolubles, si yo tengo moléculas mensajeras hidrosolubles, es una proteína, es un péptido pequeño, es un aminoácido, indudablemente la proteína receptora del mensaje va a estar en la membrana de la célula blanco o célula aceptora. Sin embargo, si la molécula mensajera tiene una estructura química liposoluble, es un esteroide, es un retinoide, es un ácido graso. ¿Qué significa que sea liposoluble? Puede atravesar membranas celulares con facilidad. Van a ser moléculas mensajeras que van a hallar a su receptor en el citoplasma o en el útero. Entonces, vamos a ver que no siempre el receptor del mensaje va a estar en la membrana de la célula aceptora. A veces el receptor del mensaje puede estar en el citoplasma de la célula aceptora y otras veces puede encontrarse en el núcleo de la célula aceptora. Bien, bueno, ¿qué otra característica? Las moléculas mensajeras abandonan la célula emisora por difusión, exocitosis o pueden quedar expuestas en la membrana. Difusión es cuando son volcadas al líquido extracelular, ¿sí? Difusión es cuando son volcadas al líquido intracelular o pasan por uniones gap de una célula vecina a la otra. Eso es una difusión. La exocitosis se suele dar cuando tenemos una comunicación autócrina, parácrina, endocrina, nerviosa, neuroendocrina, donde desde el interior de una vesícula la molécula mensajera es liberada al exterior de la célula emisora del mensaje. Y quedan expuestas en la membrana celular cuando tenemos una comunicación yuxtácrina, ¿sí? Ahí habíamos visto que las poníamos y quedaban expuestas en la membrana de la célula. ¿Está? Bueno, ¿qué otras características tenemos? Las células aceptoras blanco van a detectar a la molécula señal a través de receptores. Esto es fundamental, chicos, ¿sí? Esto que yo les acabo de decir es fundamental. La célula aceptora del mensaje, para recibir el mensaje, necesita un receptor. Esto es sumamente necesario, si no, no va a haber comunicación. Como dije, la ubicación del receptor, en general esos receptores, como dice el siguiente ítem, son macromoléculas proteicas que pueden estar, y esto lo hablamos hace un ratito, pueden estar localizadas en la membrana plasmática de la célula liberadora del mensaje o pueden estar adentro, en el citoplasma o en el núcleo. Esto es fundamental que lo tengamos presente. Nosotros vamos a hablar muchísimo
de los receptores de las moléculas mensajeras. Bien, la interacción entre el receptor y la molécula señal se va a llamar ligando. La palabra ligando generalmente la voy a usar para hablar de la molécula señal. Se da por uniones débiles, reversibles y específicas. Estos tres conceptos, uniones débiles, reversibles y específicas, les tiene que hacer recordar a otra interacción entre una especie de receptor y de molécula que hemos hablado, les tiene que hacer acordar a la interacción entre el sustrato y el sitio activo de una enzima, que también tenía estas características. ¿Se acuerdan? No cualquier sustrato se podía ubicar en un sitio activo, una vez que se ubicaba se establecían uniones reversibles. Bueno, acá nos pasa lo mismo. No cualquier receptor recibe cualquier molécula mensajera. Hay una especificidad entre el receptor y la molécula mensajera. Al acercarse la molécula mensajera, el receptor va a establecer uniones reversibles, fuerzas de Van der Waals, puente de hidrógeno, interacciones hidrofílicas, hidrofóbicas, interacciones electrostáticas con el ligando. Va a ser reversible eso, una vez que el ligando deja su mensaje, abandona el receptor. ¿Sí? Una vez que el ligando deja su mensaje, abandona el receptor, o sea que ese receptor después va a quedar libre para recibir una nueva molécula mensajera si fuera necesario. Esa interacción es instantánea, una vez que el receptor recibe el mensaje y la célula aceptora empieza a generar una respuesta, la molécula mensajera abandona el receptor, no se queda ahí, lo libera, y eso permite que el receptor siempre esté libre para una nueva molécula mensajera. ¿Está? Lo que ustedes van a aprender, quizás en farmacología, quizás en fisiología o en algunas otras materias, que muchas veces estos receptores de membrana, además de unir el ligando específico, pueden unir agonistas, moléculas semejantes al ligando que generan una respuesta idéntica a la del ligando al unirse a ese receptor, o pueden unir antagonistas, sustancias que bloquean el receptor para que el ligando no se pueda unir a su receptor, y de esa manera no aparezca la respuesta biológica. ¿Sí? Eso lo van a ver en fisiología o en alguna de las otras materias. Nosotros, más que nada, vamos a hablar en teoría, quizás en seminario pueden llegar a hablar de algo semejante, pero en general, en teoría vamos a hablar de la respuesta fisiológica de estas comunicaciones entre células, ¿sí? Donde el que se une a la célula, a la molécula receptora del mensaje siempre va a ser el ligando fisiológico. ¿Está? Bueno, y como dije, sí o sí, la unión del ligando al receptor tiene que desencadenar una respuesta biológica. Bueno, un segundito, chicos, ya sigo con ustedes. Ya sigo, les pido un segundo. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta, chicos, que yo estuve hablando y haciendo en estos últimos minutos muchísima referencia a los receptores aceptores del mensaje.
¿sí? Nosotros vamos a trabajar muchísimo con esos receptores para tratar de entender cómo funciona el mecanismo del receptor y para tratar de entender cómo se genera la respuesta biológica. Quizás en fisiología ustedes hablen de cómo se libera el mensaje. En bioquímica no vamos a hacer demasiado hincapié, quizás en algunos casos sí, pero vamos a hacer una pequeña mención simplemente de cómo se libera el mensaje. Fundamentalmente vamos a hacer, vamos a hablar de cómo se libera el mensaje en el caso de la transmisión hormonal, que va a ser el mecanismo de transmisión que más vamos a estudiar. Por ejemplo, ustedes en un seminario se van a dedicar exclusivamente a estudiar cómo se libera la insulina o el glucagón desde el páncreas, que es una de las transmisiones hormonales que más vamos a usar, a la insulina y al glucagón como hormonas o moléculas mensajeras. Pero como dije, no vamos a hacer tanta referencia a esa liberación del mensaje, sino que vamos a hacer muchísimo hincapié a cómo es recibido el mensaje en la célula aceptora y cómo ese mensaje genera la respuesta biológica. ¿Sí? Entonces, para empezar a adentrarnos a lo que nos va a interesar a lo largo de las próximas clases, cómo se recibe el mensaje y cómo se genera la respuesta biológica, lo primero que tenemos que hacer es una clasificación de receptores. Algo sobre los receptores yo ya estuve haciendo referencia. Una de las primeras referencias que hice con respecto a los receptores es dónde se ubican, ¿sí? ¿Qué es lo que dijimos con respecto a los receptores en cuanto a dónde se ubican? Dijimos, los receptores pueden estar en la membrana celular o pueden estar en el interior de la célula. Y uno de los factores que iba a determinar la ubicación del receptor tenía que ver con la característica química del ligando. ¿Sí? Una de las cuestiones, no la única, que determine dónde va a estar el receptor del mensaje es si el ligando es una molécula hidrosoluble o si el ligando es una molécula liposoluble. Indudablemente, si el ligando es hidrosoluble y tiene dificultad para, digamos, para atravesar una membrana celular, su receptor va a estar en la membrana celular. Si el ligando es una molécula liposoluble y atraviesa membranas con facilidad, ese ligando va a encontrar en el interior de las células a sus proteínas receptoras. ¿Sí? Bien, teniendo en cuenta esto que acabo de indicar, tenemos receptores de membrana celular, que normalmente son proteínas que tienen un dominio extracelular con un sitio específico para reconocer el ligando. En ese dominio extracelular está el sitio específico para reconocer el ligando, va a tener una región transmembrana y va a tener una región intracelular, donde la intracelular va a ser la responsable de generar o desencadenar la respuesta biológica. ¿Sí? De estos tres dominios nos va a interesar el extracelular, que va a tener la región que con elevada especificidad se va a unir al ligando, y la intracelular, que va a ser la encargada de desencadenar la respuesta biológica. Bueno, dentro de los receptores de membrana, a su vez, tenemos tres grandes grupos de receptores de membrana. Cuatro, donde los tres últimos van a estar englobados en un mismo subtipo. Bueno, por un lado tenemos los receptores ionotrópicos. Los receptores ionotrópicos son proteínas de membrana que tienen una doble función.
por un lado tienen la particularidad de unirse a un ligando con elevada especificidad y por otro lado tienen una región que es un canal transmembrana. La misma proteína receptora tiene un dominio que es un canal transmembrana. Entonces, ¿cómo funciona un receptor ionotrópico? Va a tener una región a la cual va a unir un ligando con especificidad y la unión a ese ligando va a determinar la apertura o el cierre de un canal para iones. Entonces, cuando el ligando se una al receptor de membrana, esa membrana puede abrir un canal y puede permitir el flujo de iones a favor de gradiente o puede cerrar un canal. ¿Sí? Los canales iónicos son únicamente regulados por ligando. No. Este es un tipo de canal iónico. ¿Sí? Vamos a estudiar cuando veamos los canales iónicos que también se pueden abrir o cerrar por cambios en el voltaje o en el potencial de membrana. ¿Sí? Bueno, este es un receptor que tiene un dominio que es un canal iónico. La unión del ligando determina la apertura o el cierre del canal. ¿Sí? Bueno, después tenemos receptores metabolotrópicos. ¿Cuál es la característica de los receptores metabolotrópicos? Dentro de este grupo tenemos 3 subtipos. Los receptores metabolotrópicos se denominan de esta manera porque amplifican o incrementan la señal que traen el ligando. Viene un ligando, se une a este tipo de receptores y yo puedo observar más de una respuesta biológica. Fíjense que en el caso anterior, la unión del ligando al receptor abría o cerraba un canal, nada más que eso. Esa era la respuesta biológica que observábamos. Acá, en los receptores metabolotrópicos, chicos, vamos a ver que la unión del ligando al receptor puede desencadenar a nivel intracelular diferentes efectos biológicos. No hay un solo efecto que se pueda verificar, sino que van a haber diferentes efectos biológicos a partir de la llegada del ligando. Dentro de los metabolotrópicos, tenemos los metabolotrópicos 7-TMS asociados a proteína G, GS, GI o GQ. Vamos a hablar en detalle la semana que viene muchísimo de los receptores 7-TMS asociados a proteína G. Por ahora, lo único que le voy a decir es que la sigla 7-TMS significa que es una proteína, la proteína receptora es una proteína que tiene 7 segmentos transmembranas y se asocian intracelularmente a una segunda proteína traductora de la señal que se va a llamar proteína G. Fíjense que acá ya tengo un complejo de 2 proteínas asociadas. La proteína receptora y la traductora, que es la proteína G. Este sistema de transmisión de señal también tiene en cuenta una tercera proteína, que es la amplificadora de la señal. De eso vamos a hablar la semana que viene. Después tenemos receptores con actividad enzimática intrínseca, donde la propia proteína receptora, cuando se une al ligando, se transforma en una enzima. Sí, Felipe, ¿querías preguntar algo? Sí, ¿la proteína G qué es? Es la traductora de la señal. Tenés la 7-TMS, que es la receptora del mensaje, la G es la traductora, y va a existir una tercera proteína que es la amplificadora. Son 3 elementos que se van a conjugar para transmitir la señal en ese mecanismo metabolotrópico que vamos a ver la semana que viene. Bueno, también vamos a hablar probablemente la semana que viene de estas receptores con actividad enzimática, donde la propia proteína receptora, una vez que se une el ligando, adquiere actividad catalítica, se transforma en una enzima. Sin interaccionar con el ligando es una proteína de membrana. Cuando interacciona con el ligando se transforma en una enzima, que va a catalizar la formación de determinados productos. ¿Sí? Después tenemos los receptores asociados a enzimas intracelulares. En este caso, la proteína receptora, cuando se une al ligando, se asocia a una serie de enzimas citoplasmáticas
y a partir de ahí ocurre el efecto biológico, ¿sí? La asociación con las enzimas intracelulares y obviamente la activación de enzimas intracelulares depende primero de la unión del ligando al receptor. Y después, ¿sí?, tenemos el mecanismo intracelular, donde lo que vamos a observar es que el ligando va a atravesar la membrana y va a unirse a receptores intracelulares. Pueden estar en el citoplasma o en el núcleo. Este es otro teórico. Exclusivamente vamos a hablar de receptores intracelulares. ¿Está? Bien ahí. Sigamos. Los receptores, dependiendo del tipo que sean, pueden tener modelos diferentes de traducción de señal. Y eso lo vamos a ir viendo en esta clasificación que les voy a presentar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos tener? Les digo. Podemos tener la unión del ligando que regula un canal iónico, o sea que a partir de la unión del ligando, el mecanismo de traducción de señal va a depender de la apertura de canales iónicos. Acá tenemos diferentes tipos de mecanismos que pueden estar involucrados, ¿sí? ¿Qué tenemos, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, el caso en que el receptor es un canal activado por ligando, que es el ejemplo que yo les expliqué hace un momento sobre los receptores ionotrópicos. Nosotros vamos a estudiar el receptor de acetilcolina, el receptor nicotínico de acetilcolina, vamos a estudiar el receptor de GABA, podemos estudiar algunos receptores ionotrópicos del glutamato también, ¿sí? Bueno, ahí vamos a ver cómo la unión del ligando al receptor hace que el propio receptor, que es un canal, permita el transporte de iones a través de la membrana. Pero no es el único caso donde la unión del ligando regula un canal iónico. También el receptor puede regular un canal iónico usando mecanismos metabolotrópicos. Vamos a ver algunos mecanismos metabolotrópicos donde, por ejemplo, el receptor va a regular el canal a través de la proteína G. Esa proteína G va a estar directamente asociada a un canal, en el caso de la somatostatina, va a haber un canal de potasio directamente asociado a una proteína G, y cuando esa proteína G, traductora de la señal, reciba el mensaje, una de las respuestas biológicas que va a tener en el caso de la somatostatina es provocar la apertura del canal de potasio. Directamente la proteína traductora provoca la apertura del canal de potasio. A veces el receptor va a regular el canal a través de un segundo mensajero. ¿Qué sería un segundo mensajero? Sería una molécula intracelular que se forma en respuesta a la unión del ligando al receptor. Se va a formar una segunda molécula química en el citoplasma celular, y esa molécula química denominada segunda mensajero puede provocar la apertura de canales. Por ejemplo, tenemos canales de calcio en la membrana del retículo endoplásmico que se van a abrir por un segundo mensajero que se llama IP3 o inositol trifosfato. Es un ejemplo que vamos a estudiar, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podemos tener? ¿O qué otro mecanismo podemos tener? Podemos tener la unión del ligando regulando una enzima. La regulación de enzimas a través de receptores se da fundamentalmente en los receptores metabolotrópicos que nosotros vamos a estudiar. Podemos tener, por ejemplo, un receptor donde él mismo tiene una actividad tirosinquinasa, o sea,
se une el ligando y el receptor se transforma en una enzima con actividad tirosinquinasa, significa que la actividad quinasa habla de fosforilación, significa que se van a fosforilar residuos de tirosina en una proteína, el propio receptor va a transformarse en una enzima y va a empezar a catalizar la fosforilación de proteínas en residuo de tirosina. Es el ejemplo que vamos a ver en el caso del receptor de insulina, que es una clase completa de receptor de insulina que vamos a estudiar. También el receptor puede tener una actividad serina treonina quinasa, como es el caso de los receptores de factores de crecimiento y factor transformante beta, donde al unirse estos ligandos al receptor se transforma en una serina treonina quinasa y empieza a fosforilar proteínas en esos residuos. Después tenemos un receptor con actividad guanilato ciclasa, que es el receptor del factor natriurético atrial y del óxido nítrico, donde la unión del ligando al receptor hace que el receptor se transforme en una guanilato ciclasa, transforma GTP en GMP cíclico, esa es la actividad catalítica que va a tener, y bueno, también va a generar una respuesta biológica característica. Fíjense, acá la unión del ligando al receptor no abre canales iónicos, sino que la unión del ligando al receptor hace que aumente la actividad de una enzima. Y fundamentalmente el propio receptor es el que va a tener la actividad enzimática. Después tenemos en el caso, fíjense que acá hablábamos que el propio receptor era una enzima, y ahí aparecía la actividad enzimática, o tenemos que el receptor regula indirectamente una enzima. O sea, acá el receptor no es una enzima, sino que va a activar o inactivar a una enzima. Esto también va a ser un mecanismo metabolotrópico, van a ser receptores de membrana metabolotrópico. Tenemos el receptor que regula la actividad de una tirosinquinasa a través de la formación de un complejo proteico, en el caso de, este sería el caso de, de las hormonas prolactina y citoquina. Después tenemos el caso en que el receptor regula la actividad de una enzima a través de una proteína adaptadora, a través de la proteína G. Las enzimas se van a inactivar o activar a través de la proteína traductora G, es otro tipo. Y acá tenemos el receptor que estimula a la enzima adenilato ciclasa y aumentan los niveles de AMP cíclicos como segundo mensajero. Los ligandos que van a usar este tipo de receptores o que van a tener receptores con estas características son el glucagón, la TSH, la FSH, la ACTH, la adrenalina uniéndose a receptores beta-adrenérgicos. También puede ser que inhibamos a la adenilato ciclasa, otra de las respuestas que podemos tener a través de una proteína G, se inhibe la adenilato ciclasa y eso disminuye los niveles de AMP cíclico, es el ejemplo de la somatostatina, la dopamina a través de los receptores D2, los receptores alfa-2 adrenérgicos, ¿sí? Tienen esta característica de traducción de señal, y después tenemos que a través de una proteína G podemos activar una fosfolipasa C y aumentar los niveles de inositol trifosfato y diacilglicérido, así como también el calcio intracelular, y eso lo vamos a hacer usando como ligando, por ejemplo, la TRH, la hormona liberadora de gonadotrofina, digamos, el receptor alfa-1 adrenérgico, también la adrenalina a través del receptor alfa-1 adrenérgico. Fíjense, volvemos hacia atrás. Teníamos el hecho de que la unión de un ligando como respuesta regulaba un canal iónico, y acá teníamos donde el propio receptor era un canal, o a través del receptor podíamos regular un canal. Después,
la unión del ligando generaba como respuesta regular una enzima. Teníamos primero donde el propio receptor era la enzima, que se activaba o se inhibía por unión del ligando, y acá tenemos las situaciones donde, a partir del ligando al receptor, indirectamente podemos regular una enzima. ¿Está? Están los receptores que regulan la enzima a través de la proteína G, o los receptores que indirectamente regulan una tirosinquinasa formando un complejo proteico. Finalmente, vamos a tener el hecho de que la unión del ligando a un receptor va a regular la transcripción de genes. Ya no vamos a regular canales iónicos, no vamos a regular enzimas, sino que directamente vamos a regular la transcripción de genes. Esto se da fundamentalmente por receptores intracelulares. Este ejemplo lo vamos a estudiar cuando veamos ligandos que atraviesan la membrana y encuentran sus receptores en el citoplasma de la célula o directamente en el ADN. Cuando el ligando se una al receptor, el receptor se va a transformar en un factor de transcripción que puede inducir o reprimir la transcripción de genes. Es el ejemplo por el cual regulan o generan respuestas biológicas las hormonas esteroideas, el cortisol, el estrógeno, la progesterona, ¿sí? Las hormonas tiroideas, la vitamina D y los retinoides. Esto fundamentalmente lo vamos a ver cuando estudiemos receptores intracelulares. Entonces, terminando un poco con lo que hoy estamos viendo, voy a ver un poquito qué es lo que... A ver, voy a responder algunas preguntas que me estuvieron haciendo como para ir redondeando. Me preguntaban, supongo que por la comunicación intácrina, donde la molécula transmisora del mensaje era liberado al líquido intracelular y a través del líquido intracelular llegaba a receptores ubicados en las organelas. Exacto, eso es la comunicación intácrina. Hablamos de la difusión, en este caso difunde a través del líquido intracelular, y también hablamos de difusión en la comunicación a través de las uniones GAP, cuando el mensaje pasa del citoplasma de una célula al citoplasma de una célula vecina, pasando por esos canales que están ubicados y comunicando los citoplasmas de dos células vecinas. Son canales que están ubicados en las membranas celulares de dos células contiguas. Bueno, Márcico, Facundo, no te leí, así que no... En vez si querés volver a hacerme la pregunta de qué estaba hablando porque se te había cortado, si por ahí querés volver a hacerme la pregunta. Sandra Nicolás me preguntaba si... perfecto, Facundo, gracias. A ver, no se me fue activando el chat cuando hablaba, por eso no los pude ir viendo, ¿sí? Sandra Nicolás me preguntaba, ¿los ligando al asociarse al receptor estimulan o inhiben la actividad de ciertas estructuras? Fíjate que todo lo que te estuve explicando, hasta acá te indican que la unión del ligando al receptor pueden activar enzimas, pueden inhibir enzimas, pueden activar la apertura de canales iónicos, pueden cerrar canales iónicos, pueden transformarse en factores de transcripción que induzcan la transcripción de genes, o puede transformarse en factores de transcripción que repriman la transcripción de genes. Fíjense, todo eso puede ocurrir, ¿sí?
Ya te contesto, Jaime, lo que me preguntaste del parcialito. Perfecto. Con respecto a la clasificación de moléculas, señales extracelulares, recordá, tenés las que son hidrosolubles, como las proteínas, los péptidos o los aminoácidos, y las que son liposolubles, como los esteroides, los ácidos grasos, los retinoides, que van a atravesar con libertad las membranas. O sea, esos serían los dos grandes grupos de moléculas mensajeras. ¿Sí? Bueno, entonces, cerrando un poco. Las células se pueden comunicar de diferentes maneras. Empecemos por ahí. ¿Por qué es necesaria esa comunicación? Para darle plasticidad, para que las células se puedan adaptar a los diferentes ángulos. ¿Qué mecanismos de comunicación tenemos? Bueno, hablamos de la endocrina, de la parácrina, de la endocrina, de la nerviosa, de la neuroendocrina, de la yuxtacrina, de las comunicaciones por uniones GAP, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En algunos casos, la molécula mensajera queda en el líquido intracelular. En otros casos, la molécula mensajera pasa al líquido extracelular y atravesando distancias menores o mayores, logra llegar a los receptores. En todos los casos, chicos, la molécula mensajera necesita el mensaje sea recibido. En la célula que el mensaje, la molécula mensajera al receptor designa una respuesta biológica. Nosotros vamos a trabajar el resto de las clases. ¿Qué tipo de receptores va a tener? ¿Cuál es la respuesta biológica? Yo dije, en general pueden haber dos grandes grupos receptores. Bueno, ahí volví. Hubo un bajón de tensión, por eso desaparecí un minuto. Les decía, nosotros vamos a ver dos grandes grupos de receptores, los de membrana y los intracelulares. Los de membrana pueden ser ionotrópicos o metabolotrópicos. La semana que viene vamos a estudiar los ionotrópicos, los metabolotrópicos. La siguiente semana vamos a seguir finalmente vamos a ver la semana, ¿sí? Básicamente no voy a hablar de comunicación interna, no voy a hablar de comunicación yuxtacrina, no voy a hablar de comunicación por uniones GAP, no voy a hablar de comunicación nerviosa, voy a hablar más que nada de autócrina. La comunicación nerviosa la vamos a dejar para segunda era. ¿Sí? La yuxtacrina para tercera era. Y las otras comunicaciones las van a ver en fisiología seguramente. Sí sé, chicos, que a algunos se les está cortando, mi señal de internet está lenta. Bueno, de manera ya estamos terminando. Era simplemente hacer un redondeo de lo que vamos a trabajar. Todos los temas que vamos a dar. Te voy a subir a lo largo de esta tener todo el material, Cecilia. Pero te voy a subir la grabación de esta clase. No sé, Laura me está diciendo que no se entiende nada, no sé si me lo dice porque no se entendió la clase o porque se corta, no sé a qué hace referencia. Bueno,
De igual No, modo, porque se corta nomás. se En corta. medio. De igual modo Sí. les va a quedar la grabación en donde van a escuchar, ¿sí? Voy a apagar la cámara, me dicen acá que se apague la cámara, por ahí funciona mejor. Bueno, les subo el material, quédense tranquilos, ¿sí? Gracias, Felipe, porque las dos cosas no se entendieron. Se corta y no entendió nada de la clase. Bien, gracias, Felipe. Fue muy expresivo tu aporte. Bueno, de igual manera todo esto lo voy a volver a repetir porque lo vamos a ver en profundidad. Les subo el material y lo que les quería adelantar, lo que me preguntaron con respecto al parcialito de la semana que viene, no va a ser con Zoom, va a ser un parcialito donde van a tener 15 minutos para resolver 10 a 15 choice, no es con Zoom, ¿sí? Lo hacen directamente uniéndose al aula y lo resuelven. Sí va a ser con Zoom la era y sí es con Zoom el final. Pero este parcialito no va a ser con Zoom. No se van a tener que conectar a un Zoom. Yo les voy a subir al aula y ahí van a resolver el parcialito. ¿Está? Bueno, vamos a ir dejando por ahora la clase, ya que no tenemos buena conectividad, pero lo más importante lo vimos, y los espero la semana que viene, donde les hago un repaso general para empezar la clase y empezamos a hablar de receptores metabolotrópicos. No, gracias a ustedes por estar ahí, chicos. Gracias a ustedes. Y disculpen la interrupción que estamos teniendo, porque indudablemente se nos está yendo un poco la señal. Nos vemos con ustedes en teórico la semana que viene. Los espero la semana que viene. Hasta luego, chicos. Chau, chau. Gracias. Gracias, profe. Chao.